como ese alimento, Señor, como esa agua viva que trae tranquilidad, paz y satisfacción a nuestras almas, Señor. Hoy la tomamos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú la escribiste en este día, Señor, para dárnosla a nosotros, Padre Santo. Ayúdanos a retenerla y a dar fruto en ella, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Lo consagramos a tus manos, Padre Santo. Amén y amén. Hace unos días estaba hablando con un amigo que trabaja también en redes sociales. Como muchos saben, ahora parte del trabajo de nosotros como pastores es las redes sociales. Y las redes sociales, aunque muchos piensen que solo es subir videitos y etcétera, es un trabajo que requiere mucho tiempo. Pero ahondando más en el tema, me encontré con una sorpresa fantástica, y es que uno de esos hombres que me contaba qué trabajos se pueden hacer en esas redes sociales me habló de otro trabajo que nosotros como pastores no habíamos explorado, en el cual se ganaba él 4 millones de pesos semanales. Entonces yo le dije a mi amigo, yo necesito saber qué es eso, yo quiero también esa fortuna. El Señor nos mostró cómo hacerlo y tal vez próximamente tengan noticias de ello. Pero ¿por qué les doy este ejemplo en este momento? Porque resulta que muchas personas piensan que los pastores, que los influencers, que los creadores de contenido no trabajan, o que simplemente estuvieron allí o llegaron allí por un acto de suerte o se ganaron la lotería de un video viral. Sin embargo, los que estamos detrás de eso nos damos cuenta que ha sido un trabajo muy complejo, muy comprometido, muy profundo, muy de fe, de creer en que puede ocurrir el milagro. Y sí se trabajó. Cuando la gente ve, por ejemplo, al pastor León, así de joven, simpático, radiante, con esa sonrisa tan hermosa, recién hecha, dicen: el pastor tiene una vida fácil, chévere. Pero pocos alcanzan a imaginarse lo que hay debajo de la historia, lo que hay debajo de la mesa. Y yo siempre le digo a mis discípulos: miren, lo que ustedes no saben es que yo durante 28 años seguidos trabajé, desde los 12 años, y trabajé en trabajos muy fuertes, pesados, forzosos, con máquinas, en metalmecánicas, hasta cortando césped, vendiendo helados en la calle. Bueno, tantas cosas que creo que tuve más de 20, 25 trabajos en diferentes áreas, buscando la oportunidad en la vida de salir adelante, no porque me encantara picar en un lado y en el otro, sino porque, a diferencia de mi hija o hijos de esta generación, no tuve las mismas oportunidades que hoy en día tienen pues los jóvenes que están acá, que tienen la fortuna de tener a sus padres que les paguen un colegio, una carrera, etcétera, etcétera. No, tuvimos que trabajar en aquella época y era nuestra única opción. Pero después de todo ese tiempo, cuando conocí al Señor, dije: Señor, yo ya he trabajado como un esclavo durante muchos años, y aunque yo sé que han sido malas decisiones que he tomado, apartado de ti, desobedeciéndote, sin buscarte, yo te pido que tengas misericordia de mí, Señor, y que tú redimas todos esos años que trabajé en lugares sin propósito, en empleos que no me dejaron ningún fruto, tal vez solamente enfermedad, y hagas el milagro de que yo pueda tener libertad financiera, que yo pueda tener un trabajo que me apasione, que me guste y que viva de él. Pero nosotros no veíamos el pastorado como un trabajo, y no lo vemos de hecho como un trabajo, porque para mí, en lo personal, el pastorado es un deleite. Yo añoro venir a la iglesia. Lo que más me gusta hacer de todas las actividades de mi vida es predicar. Lo que más amo es estar en la iglesia, en esta iglesia particularmente, con mi gente, con mi familia, con mis amigos, con mis discípulos, con mi iglesia. Entonces, considerar el pastorado como un trabajo para mí no es justo, porque para mí el pastorado no es una carga, porque para mí el pastorado no es una lucha, no es un trabajo.
Me encantan las consejerías, me gustan sus problemas, me gustan los problemas de pareja, me gusta arreglar los matrimonios, enderezar lo torcido, arreglar lo dañado. Me gusta, porque Dios puso ese diseño en nosotros, pero no solo por eso, sino porque después de tanto trabajar forzosamente en cosas que no me llevaban a ningún propósito y ningún objetivo para mí, trabajar, entre comillas, o desarrollarme en el propósito que mayor bendición me está dando en mi vida, no podría considerarlo simplemente como un trabajo. Tendría que decirle, es mi pasión, es mi deseo, es lo que amo hacer. Pero de ahí a que todo eso te traiga libertad financiera, hay un universo extenso. Porque muchos de los trabajos y los sueños que nosotros tenemos en la vida al principio no dan nada, ¿no? Los que son empresarios acá saben que una empresa tarda más o menos 6 meses y hay que tener un colchón para esos 6 meses y de pronto un año, pero sabemos que si al año no dio, pues tenemos que movernos por otra parte y desarrollarnos en otra labor y volver a empezar y etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil desarrollar una economía, una libertad financiera y una economía estable. Pero cuando Dios nos abrió la puerta en las redes sociales y mes tras mes vamos dándonos cuenta que nuestra economía se va transformando de una manera muy rápida, muy abismal, que no se transforma, pues no cambiamos nosotros, cambia nuestra economía, que Dios también llama a eso a las ovejitas suyas. Yo te puedo bendecir, pero mientras no cambie tu corazón. Mientras eso pasa, yo me voy dando cuenta, mirando en retrospectiva, y analizo al viejo hombre, porque la palabra de Dios dice que miremos al pasado solamente para no olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Y recuerdo aquellas épocas que yo llegaba a mi casa con las manos resecas de limpiarme de thinner, de la grasa, de la pintura del trabajo. Llegaba a estudiar en la escuela nocturna, en el colegio nocturno, con el pelo totalmente sucio, me ponía un gorro en la cabeza porque no tenía tiempo de lavarme del trabajo al colegio y llegaba a la casa tan molido literalmente que no podía ni pensar y me acostaba y al otro día seguía la rutina a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche, 6 de la mañana, 11 de la noche. Y yo recuerdo a ese hombre que vivía todo el tiempo, como lo dice la palabra, trabajado y cargado. Pero cuando yo lo miro en retrospectiva y trato de traer algo de ese hombre a mi presente, a mi futuro presente, nada me sirve. Trato de decir, bueno, pero viejo hombre, la experiencia tráela. No puedo ya aplicarla casi nada. Bueno, viejo hombre, pero el carácter, tráelo. Ese carácter solamente me produce vergüenza. Bueno, viejo hombre, entonces trae la amistad. No tengo amigos. Bueno, viejo hombre, entonces trae al menos la salud, me la arrancó. Porque resulta que la palabra de Dios en Génesis nos enseña que cuando Adán pecó, uno de los resultados del pecado de Adán y Eva fue la maldición de la tierra. Y la tierra fue maldecida por Dios mismo con trabajo. Así que esa canción del Negrito del Batey es como una canción cristiana, profética. Porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo todo al buey. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Mire qué canción tan bíblica. Canciones más bíblicas que las que uno canta en la iglesia y no son cristianas. Pero es la verdad. Dios le dijo a Adán: ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. La tierra te dará cardos y espinos. ¿Qué es eso entonces? Eso no es lo que muchos de nosotros hoy sufrimos, y de lo que es peor, muchos de nosotros nos sentimos orgullosos y nos enseñaron por idiosincrasia, ¿no? Gánese la papita. El que no trabaja no come, eso dice la Biblia también, pero en otro contexto.
en otro contexto. Y nuestra idiosincrasia, desde que salimos del colegio, es que en el colegio nos entrenan para ser empleados. Tú nunca vas a ver un bachiller emprendedor, no existe. Los bachilleres salen inmediatamente para meterse o en una universidad si tienen la suerte de pagar 250 millones que puede costar una carrera, o a trabajar en McDonald's. Esa es la suerte de un bachiller promedio. Y no te estoy hablando solo de Colombia. Vete a los Estados Unidos, porque es que pensamos, es que en Estados Unidos tienen más oportunidades. Es exactamente lo mismo con casas más bonitas. Pero todo es exactamente igual. ¿Por qué? Porque hace parte de un sistema que está, bajo maldición. Ahora la tierra te dará cardos y espinos. Ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. El sudor para los antiguos sacerdotes judíos era sinónimo de pecado. De tal manera que ellos cuando estaban en el desierto usaban calzoncillos de lino. Todo desde arriba hasta abajo, porque el lino impedía que sudaran tan frenéticamente y se vieran como un hombre del desierto con un sacerdote, con una túnica y lleno de sudor. Para los antiguos judíos sudar era sinónimo de maldición, de pecado, porque ellos conocían: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sin embargo, en la cruz del Calvario Jesús hace algo que rompe el paradigma. Y hoy quiero que nosotros rompamos un paradigma dentro del cual estamos tan absorbidos, tan metidos, tan comprometidos con Él, que ni siquiera nos damos cuenta que es una maldición. El hombre comprometido con una maldición. Y es que Jesús en la cruz del Calvario se hizo maldición para llevar nuestra maldición. Amén. Así que hoy no están en vigencia esas maldiciones. Hoy no está en vigencia ni siquiera que la mujer tendrá hijos con dolores de parto. Yo le pedí al Señor: Señor, yo no creo que mi mujer vaya a tener dolores de parto, ni quiero que tenga dolores de parto. Yo rompo toda maldición de dolores de parto sobre ella en el nombre de Jesús. Y fue cesárea. Y no tuvo dolores de parto. Mira, Dios se la ingenió. Ni antes ni después. La cesárea es 0 dolores de parto. Entonces, considero profundamente que si somos conscientes con respecto a lo que la cruz del Calvario, la obra de la cruz del Calvario hace sobre nuestras vidas, sobre nuestra economía, sobre nuestro esfuerzo, si soy consciente de ello, tengo que entender que el trabajo, de la manera como el mundo lo ve, no es una bendición, es una esclavitud. Y fíjate que por eso desde la educación de los últimos 200 años, cuando se crearon las petroleras y las mismas petroleras crearon la medicina y la educación moderna con un objetivo claro, y es no crear emprendedores y creativos, sino crear empleados y trabajadores. Lo curioso es que las escuelas y los hospitales quedaban en los pozos petrolíferos al lado, y los maestros eran los mismos empresarios de allí, y ellos les enseñaban a los hijos de sus hijos a ser ¿qué? Empleados, y les daban la medicina para que pudieran seguir intoxicándose a través de su trabajo, para que pudieran trabajar más horas. Y esa medicina y esa economía y esa educación es la que a ti y a mí nos dieron en el bachillerato. Gracias a Dios, Señor, porque no me acuerdo absolutamente nada de mi bachillerato. Gracias a Dios. Porque con el respeto de todos, amados, pero quiero decírtelo, el 90% de los muchachitos que van a la educación formal, normal, curricular, llámele como quiera, van a aprender mañas, cosas feas, malos resabios y a perder su tiempo. ¿O cuántos de aquí, para cuántos que están aquí sentados, la trigonometría ha sido fundamental para que usted se desarrolle como persona en la vida? Levante la mano, alguno que me diga: pastor, para mí la trigonometría es todo.
no sirvió para nada. Amados, en secreto, nos tumbaron. Nos metieron la mano al bolsillo y nos chalequearon de frente en la cara. Y por eso Jesús dijo, Mateo 11:28, Jesús vio el problema. Jesús vio el problema, pero la ventaja que tenemos con Jesús es que Jesús ve el problema y no se queda como nosotros diciendo, ay, ¿cuándo será que cambian de gobierno? ¿Cuándo será que le bajan a esto? ¿Cuándo será que me dan mi subsidio? No, Jesús vio el problema y vio la solución también. Y planteó la solución. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo primero que yo tengo que hacer para salirme de ese sistema de esclavitud en el cual la tierra me produce cardos, espinos, trabajo 8 meses, 12 meses, y cuando voy a ver lo que cojo con mis manos, en lugar de darme bendición, me arde. Ay, esta plata no es mía. Esta plata es del banco, esta plata es de la cuota, esta plata es del arrendador, del arrendatario, esta plata es de todo el mundo. Y me pica coger la plata, porque no es mía. Qué bueno podría ser un día decir uno, esta plata es mía, todita. A nadie hay que entregársela. Puedo guardarla en mi caja fuerte, o puedo gastármela en un viaje, o puedo dársela a los niños pobres, o puedo regalársela al pastor. Es mía. Nadie dijo amén. Trabajados y cargados. Pero no podemos darnos ese lujo. Sin embargo, en ese venid a mí, hace más de 16 años tal vez, yo le dije, Señor, en un trabajo, en el último Egipto en el que yo viví, trabajaba durísimo de 6 de la mañana a 9 de la noche. Siempre fui un trabajador salvaje. Yo creo que yo estaba resentido contra la gente que no trabajaba y me desquitaba conmigo mismo. Y me encantaba estar trabajando. Ocupaba mi cabeza y si tengo que hacer 100 metros, voy a hacer 300 de puro mal geniado. Y claro, malgasté el tiempo, destruí mi cuerpo, me enfermé, etcétera, las consecuencias de administrar todo. Pero le dije a mi último jefe, ese fue el último jefe que yo tuve directo. Una mañana que estaba orando y el Señor me dio esta palabra y me dijo, venid a mí. Yo iba, recuerdo que era un sábado, para mi trabajo y tenía que hacer un aviso gigantesco para Unicentro. Teníamos el proyecto de remodelar todos los avisos de Unicentro y yo tenía que hacer toda la tubería de neón de esos avisos. Eran muchos metros, como 1800 metros de doblaje de neón. Buen dinero, todo está correcto, buen proyecto, pero yo estaba tan cargado y tan trabajado que no me animaba ni el dinero que me iban a dar, porque trabajaba de lunes a sábado y el domingo dormía. Y cuando llegaba el lunes decía, ojalá tuviera tiempo para gastarme la plata al menos. No tengo ni tiempo de gastarme la plata. Cuando llego a un centro comercial a comprarme un pantalón, está cerrado. Cuando voy a almorzar a un restaurante, a cenar a un restaurante, está cerrado. Mi vida es una desgracia. ¿Qué sentido tenía tener dinero en el bolsillo y no tener tiempo para disfrutarlo? Esa mañana vino sobre mi corazón un quebrantamiento tan fuerte de darme cuenta que Jesús me estaba diciendo, cambiemos de dirección, cambiemos de pensamiento, cambiemos de influencia. Y dejé el proyecto ahí y le dije a mi jefe, don Antonio, no trabajo más. ¿Cómo me va a hacer eso, Benavides, si tenemos todo este proyecto? Y se me cayó una lágrima y le dije, no puedo gastar más mi vida en esto. Y entonces, ¿de qué va a vivir? ¿Con qué va a trabajar? Y yo le dije, voy a hacer lo que me gusta hacer. ¿Qué? Música. Pues fue lo primero que se me vino a la mente. Música. Bueno, pues Dios lo bendiga y váyase, etcétera.
Y me fui, estábamos en el primer año con mi esposa, un muy mal momento para tomar esa decisión. Pero, aunque pasamos un año muy difícil, yo llamo el año de arroz con huevo, fue el año en que más cerca estuvimos de Dios. Servimos en la iglesia, ayudamos en la iglesia a desarrollar un ministerio muy prominente en la iglesia donde estábamos. Empezamos a formarnos como líderes y comíamos arroz con huevo todo el tiempo. A veces teníamos que pedir dinero prestado, al pastor pedirle para un mercado. Sí, agachábamos la cabeza y vivíamos humillados. Pero recuerdo que cada vez que yo pensaba en el modo de trabajo como estábamos viviendo, y decía, no, el Señor me dijo que fuera Él, que no fuera otra vez. Busqué trabajo, no crean que soy un sinvergüenza. Cuando vi la cosa, pasé hojas de vida a todo lado, trabajé como profesor en una academia, en CEDIN, pero en la otra, ninguna cosa prosperó. Era como si hubiera venido sobre mí algo que me impidiera volver atrás. Y una voz me decía en mi corazón, y yo os haré descansar. Y yo perseguía ese descanso. Yo decía, Señor, llevo muchos años trabajando. Si estoy en mi relación de pareja, mi matrimonio y mi hija recién nacida, ¿en qué tiempo voy a disfrutarlo si sigo llevando el estilo de vida que venía llevando? Pero entonces el Señor me dijo, lleva mi yugo. Ok. Y como un loco empezamos a servir en la iglesia, sin dinero, con problemas, con suegra. De verdad que fue difícil, pero Dios honra la fe. Ninguna obra de fe va a ser una obra sin un trabajo, sin un sacrificio, sin una ofrenda. Todas las obras de fe tienen e implican que tú hagas algo, tomes una acción. Por eso la palabra dice en Santiago, la fe sin obras es muerta. Tienes que hacer algo que demuestre que estás creyendo. Y mi creer fue venid a mí. ¿A dónde? Pues ¿dónde está Dios? En la iglesia. Vamos y lo buscamos en la iglesia. Total, nos convertimos prácticamente que en la mano derecha del pastor. Durante un tiempo nos ayudaba con ofrendas de mercado y cosas de estas, y vivíamos una vida supremamente austera y limitada. Pero yo confiaba en lo que el Señor me había dicho: llevad mi yugo, llevad mi yugo, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y con esa mansedumbre yo hacía las comunicaciones de la iglesia, hacía los avisos de la iglesia, hacía las redes sociales de la iglesia, cantaba en la iglesia, mandaba las canciones a la iglesia todas las noches, por las mañanas iba a los centros de rehabilitación a traer a los jóvenes a la iglesia. Toda mi vida durante un año completo, de lunes a domingo, se convirtió en iglesia, sin un salario, sin primas, sin prestaciones, con mi esposa, con una hija recién nacida. Mientras todos ponían la excusa, decían es que mi hija, yo ponía a mi hija y le decía al Señor, Señor, es que mi hija. No tenía que enseñar, Señor, mi hija, aquí en la iglesia, eso es problema tuyo. Y llegó un momento en el que Dios se manifestó sobre su promesa y se rompió la maldición sobre mi vida. Es como cuando algo se quiebra dentro de ti que tú no alcanzas a definir, pero sabes que espiritualmente se rompe y dices, nunca más voy a volver a aceptar un empleo. No porque el empleo sea malo, ¿no? Ya todos los jóvenes de 15 me dijeron, nunca, pastor. Los muchachitos, ahí están todos los muchachos, sí, pastor, nunca. Ustedes tienen que irse a trabajar rápido y ser empleados, y buenos empleados, ser buenos segundos. Nadie que no haya sido siervo y haya servido a otros puede liderar bien, ninguno. Así que a todos nos va a tocar una temporada de esclavitud, es bíblico. El pueblo de Israel estuvo en Egipto 400 años. Todos vamos a tener que aprender disciplina con un jefe, madrugar, tomar direcciones, obedecer reglas, hacer caso, todos, pero entendiendo que es temporal, entendiendo que el proceso tarda lo que uno tarde en entender que es en Jesús donde está mi provisión, que es en Jesús donde está mi propósito. Y un diciembre, ya les digo qué pasó con lo de las redes, tranquilos, yo sé que quedó inconcluso, pero ya lo termino.
Un diciembre me llegó una propuesta de trabajo para hacer música. Una propuesta de trabajo para hacer jingles de radio, algo que yo nunca había hecho. Hacer música para productos en la radio. Y me mandaron la propuesta y yo nunca había hecho eso, pero dije, un diciembre. Eso que te llega así como un diciembre y tú dices, papá, ¿dónde están los juguetes? Y yo, Señor, yo tengo que hacer lo que sea. Pero sin Navidad no nos quedamos. Es muy tradicional colombiano, ¿no? Y yo sufría por eso, porque todas esas cosas por dentro te remueven cuando eres hombre y tienes espíritu proveedor y emprendedor. Tú no soportas ver a tu familia pasando hambre, no soportas ver a tu esposa sin provisión, no lo soportas, simplemente no puedes estar tranquilo viendo cómo los tuyos están mal. Yo dije, Señor, esto tiene que ser, pero lloraba, intercedía y decía, Señor, tú tienes que abrir una puerta, tú me tienes que dar libertad financiera, tú tienes que hacer algo, yo estoy haciendo lo tuyo, yo estoy esperando que tú hagas tu parte que prometiste. Y me llegó mi primer trabajo haciendo producción musical, que fue hacer un jingle para el centro comercial Ayuelos. Todavía recuerdo la letra y todo, porque para mí eso fue, aunque para usted no signifique nada, para mí fue muy emocional, porque es la primera vez en mi vida que yo ya no trabajaba como esclavo. No había sudado haciendo el jingle, no me había dado cardos espinos, me encantó hacerlo, me divertí, fue como un juego, se lo confieso. Cuando llegues a la zona de los sueños, en Ayuelos muchos sueños navideños, nuestro árbol encendido con tus sueños. En la zona de los sueños en Ayuelos, vive el sueño el sueño de la Navidad. En Ayuelos, Ayuelos, centro comercial. Publicidad pagada, ¿no? Para Ayuelos. Fue el primer jingle que yo hice en mi vida. Y me pagaron por exactamente, tardé 2 horas haciéndolo. Estoy hablándote ya hace unos 15, 14 años, 3,5 millones de pesos. 2 horas de trabajo, un cheque por 3,5 millones de pesos. Yo dije, Señor, llegó mi libertad financiera. Y efectivamente, Dios nos dio un trabajo mediante el cual pudimos tomar la decisión de ser pastores. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en mi casa, porque duramos 10 años viviendo de ese trabajo, construyendo de ese trabajo. Mi esposa también tuvo que ver, ella empezó a hacer diseño para las empresas, etcétera. Hicimos como un emprendimiento en la casa que trabajamos muy bien, cuidamos a mi hija. Durante 10 años pudimos vivir de ese trabajo, en bendición, en completa bendición, trabajando en la iglesia, descansando, llevando el yugo del Señor, que efectivamente es ligera su carga, y entregando nuestro yugo a Él. Y empecé a entender algo, amados, que cuando tú tomas la decisión de ir a Cristo de todo tu corazón, porque esa es una decisión que implica acción, entiéndelo. No es una decisión de palabras, es un acto de riesgo, el cual implica que tú con todo tu corazón le dices, ok, Señor, voy a hacer un cambio de yugos. El yugo es como un cepo que se le pone a los bueyes para arar la tierra. Pero Jesús dice algo, llevad mi yugo. Lo interesante de los yugos es que nunca se llevan solos. Siempre los bueyes aran de 2 en 2 y aran al mismo tiempo y cargan el mismo peso. Lo interesante de llevar el yugo de Cristo es que es diferente a los otros yugos. Los otros yugos los tenías que llevar solo. El yugo de Cristo, Él está al lado tuyo cargando el peso al mismo tiempo que tú. No estás solo. Él está cargando el yugo contigo. Él está todo el tiempo diciéndote, ánimo, hijo, vamos bien. Sigue jalando, sigue empujando, yo estoy contigo, no te hará falta nada. Aunque el camino parece difícil, aquí estoy a tu lado, cosa que yo nunca había escuchado en ningún otro trabajo. En ningún otro trabajo había escuchado que Jesús me dijera, yo estoy contigo. Estamos jalando para el mismo lado, estamos empujando la misma obra, el mismo diseño, el mismo lenguaje. Pero mientras he trabajado en la obra, he podido sentir todos los días de mi vida a Jesús arando conmigo.
Y he encontrado algo, amados, que hoy necesitan ustedes con urgencia. Hace poco estaba leyendo un artículo donde decía y mencionaba una asociación de medicina psiquiátrica en el mundo que aproximadamente el 30% de la sociedad está bajo la influencia de la medicina psiquiátrica en la actualidad. Entre nosotros, sin que nos digan y levanten la mano, pero sé que más de uno está medicado en este momento. Alguno tomará cetralina, fluoxetina, amitriptilina, todas las linas. Y no lo contamos porque nos avergüenza. Decimos, no, pues es que qué vergüenza decir, pastor, que estoy pasando por ansiedad, por estrés, por depresión, por angustia, por cansancio, por exceso de trabajo, etcétera, etcétera. Y lo callamos. Pero Dios sí sabe por lo que tú estás atravesando. Dios sí conoce tu carga. Y hoy, diferente al mensaje del mundo que te dice: emprende, trabaja, haz proyectos, levántate a las 5 y acuéstate a las 10, porque mientras ellos duermen, tú trabajas y tú estás conquistando el mundo, estás conquistando rápidamente una enfermedad del sistema nervioso y una buena visita de 15 días a una clínica de reposo y una vida totalmente medicada y diezmada hasta el final de tus días. ¿Por qué? ¿Por qué? Por vivir bajo maldición. Así que, amados, yo no les estoy diciendo que renuncien, ni que tú cierres tu empresa, ni que dejen de servirle a sus jefes. Les estoy diciendo algo muy distinto. Mientras estés en el desierto, venid a mí. Cada segundo, cada minuto, cada fracción. De hecho, Jesús lo dijo: sírvanle a sus amos como a Dios. Hagan de sus señores un servicio como si fuera Jesús. Vean que su trabajo es un puesto de trato y de formación en Cristo. Su jefe Dios lo puso, su empleo Dios lo puso, pero es temporal. Es una estación en la vida que nos tiene que llevar a Cristo de una forma u otra. Si tengo un jefe pesado, el jefe pesado me tiene que llevar a mis rodillas para pedirle al Señor que haga algo al respecto. Venid a mí, ya no más a los créditos, a los bancos, que yo sé que todo eso está muy bien. Ya no más a la medicina, ya no más a la psicología. De hecho, la psicología es famosa hace 60 años. ¿Por qué? ¿No se le hace extraño? Antes no existía. Antes el psicólogo era, qué sé yo. Hoy existe. ¿Por qué? Porque la enfermedad fue prominente, porque el sistema nos está consumiendo, porque cada vez nos enfocamos más en las cosas urgentes y no en las importantes, porque ya no podemos ni siquiera disfrutar el detalle de la creación de Dios de cada segundo. Se nos pasa la vida por el frente, amados. Pero hay otro camino. Hay otro camino. A veces yo tengo cargas también, se lo prometo. Por ejemplo, a veces para mí una carga es visitar a un familiar que no quiero visitar. Ay, que toca visitar a Pepito y yo, pero nos va a invitar a almorzar rico, pero para mí eso es trabajo. Yo no puedo ir a esa visita con el uniforme de hijo. Tengo que ir con el efod de pastor. Entonces me sientan a dar consejería 2 horas. No puedo almorzar, no puedo disfrutarlo, no puedo echarle un chiste. Entonces, para mí no es un descanso una invitación de ese tipo. Y se me convierte en un trabajo, pero yo hago algo siempre, porque tampoco puedo decir que no todas las veces, aunque quisiera. Voy delante del Señor, me pongo de rodillas y le digo: Señor, tu palabra dice: venid a mí
todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y mi carga que es ligera. Aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso. Y empiezo a meterme con Dios y a pedirle: Señor, dame descanso aún en esta situación. Y el Señor me recuerda otra vez: llevad mi yugo, hazlo como para mí. Ve y visita a la suegra como si fuera tu mamá. Así cambian las cosas, Señor. ¿De verdad? Que así cambian, Señor. Si tú me prometes que me darás descanso haciendo lo que tú harías, voy con todo, voy a hacerlo. Voy a ser papá, voy a ser esposo, voy a ser yerno, voy a ser pastor, voy a ser maestro. Si tú me prometes que en aquellas pequeñas cosas que para ti son importantes, yo hallaré descanso. Y empecé a darle importancia a las cosas que para Dios son importantes: el buenos días, el abrazo, el bendiciones, la oración, el visitar a los enfermos, el salir al parque con mi hija, el disfrutar tiempo con mi esposa, el hacer la obra del Señor, el orar por los enfermos, el durar 2 horas postrado orando en su presencia y escuchando alabanzas, el estudiar la palabra de Dios. Empecé a darle importancia a lo que para Él es importante, y Él empezó a encargarse de mis cosas que para mí eran importantes. Y allí vino ese cambio de cepo, ese cambio de yugo, y empecé a cargar un yugo, amados, que me trae bendición. Que aunque sí, el yugo del Señor te hace agachar tu cerviz y muchas veces te humilla, porque todavía somos bueyes y necesitamos un domador, el Señor. Y a veces me humilla y a veces me tiene con la cabeza agachada, pero otras, muchas veces, me da su recompensa y me hace descansar en Él. Y entonces este amigo me dijo: estoy ganándome 4 millones en redes sociales, yo quiero eso, haciendo exactamente lo mismo que usted hace, pastor, solamente que ahora hágalo en vivo. ¿En serio? En serio. Desde ese entonces hasta la actualidad, quiero decirles, amados, que aunque yo no soy millonario, no soy próspero, no me gusta hablar de prosperidad, o sea, no soy próspero en el sentido, en el mal sentido de la palabra, ¿sí? Tengo todo lo necesario, cada vez estamos progresando mucho más con mi esposa en prudencia, en humildad, en sobriedad, no haciendo locuras. Estoy completamente seguro que nuestra proyección a los próximos años es muy grande, muy grande. Estoy seguro que a los próximos años podremos fundar aquellos orfanatos que nosotros queremos hacer. Queremos fundar iglesias y podemos cumplir el sueño de fundar iglesias en lugares de alta necesidad, pero no solamente llevando el evangelio, sino llevando multiplicación de panes y de peces, porque el evangelio no son solo palabras, sino poder de Dios. Estoy seguro que esos sueños cada vez están más cerca. ¿Por qué? Porque ya no son mis sueños, ahora son los sueños de Dios, el yugo del Señor. Así que, amados, hoy tenemos que hacer un cambio de yugo. Si el yugo que estamos llevando nos tiene enfermos, cansados, sin hijos, sin esposa, agobiados, es el justo momento de hacer un cambio de yugo. Y el cambio de yugo simplemente es decirle a la esclavitud del mundo, al sistema del mundo, a la economía del mundo, a mi pensamiento natural de las cosas es: hasta luego. Yo no dependo de un salario, yo no dependo de mi talento, yo no dependo de lo que diga el gobierno, yo no dependo de la moneda, yo no dependo del mundo, yo dependo del creador de los cielos y la tierra, que dice que Él es el dueño de todo el oro y la plata y que me hizo hijo suyo. Amén. Soy su hijo además. Además soy su hijo. ¿Qué padre dejaría sin salario a sus hijos?
Si vosotros, siendo malos padres, dijo Jesús, sabéis darles buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no les darían una serpiente en lugar de un pan? ¿Cuánto más no lo hará vuestro Padre Celestial con vosotros? Cuando vuelves a Jesús, cuando cambias de cepo y le dices: Señor, yo quiero llevar tu cepo en el trabajo, Dios te saca con gloria, con creces y con el oro de los egipcios de ese trabajo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Cuando decides llevar el cepo de Cristo, Dios te asciende, y no solo te asciende, sino que aquellos que te humillaron, que dudaron de ti, que te hicieron la vida imposible, tendrán que ver cómo Dios te alimenta y sirve tu mesa enfrente de todos tus enemigos. Se tendrán que comer todo lo que te dijeron cuando te decían: cristiano, aleluya, fanático, ¿cuál es su Dios? Muéstreme su Dios. Porque mi carga es ligera. Aprended de mí, amados. Hoy quiero decirles algo con todo el corazón. Aprendan de aquellas personas que han arriesgado su vida por el evangelio y han sacrificado profesiones, títulos, empresas, etcétera, etcétera, y que hoy Dios, a su manera, de forma sobrenatural, los ha honrado, les ha dado salarios sobrenaturales, les ha permitido llegar a lugares donde jamás se imaginaban, solamente por un día decir: Señor, hay un cambio de cepo en mi vida, hay un cambio de yugo en mi vida. Hoy decido llevar tu yugo. Tal vez tome tiempo, no va a ser mañana, no va a ser de pronto en un año, no lo sé. Para todos el tiempo va a ser diferente. Pero algo te quiero decir con toda seguridad: cuando cambias de yugo, el día 1 ya empezaste a ganar, ya empezaste a vivir de gloria en gloria, ya empezaste a vivir de creciente en creciente, ya empezaste a vivir en el propósito de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Pónganse de pie, vamos a cambiar ese cepo, ese yugo inmediatamente. Amén. Padre, hoy te damos gracias, mi Señor, porque podemos venir a ti a descansar, Dios. Porque aún hay cosas en nuestra vida que nos producen cansancio, fatiga, carga. Pero tu palabra es clara y dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis cargados, porque tú nos estás ofreciendo esta misma noche un cambio de yugo, Señor. Hoy nos estás diciendo: quítate ese yugo de la esclavitud del mundo, ese yugo de la esclavitud de la deuda, ese yugo de la esclavitud de la falta de fe, y ponte mi yugo. Ya no harás solo, ahora hazlo conmigo, dice el Señor. Y sí, mañana tal vez sea otro día de trabajo, pero será diferente porque será conmigo, dice el Señor. Y tal vez los próximos meses no veas que pase algo extraño, pero en lo espiritual estarán pasando cosas grandiosas, dice el Señor. Tal vez tú creas que no estás llegando, pero cada día que cargas mi yugo estás acercándote más a esa libertad, a ese Canaán prometido, y llegarás. Pero ya no vivas más bajo maldición, porque la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario fue suficientemente costosa como para seguir nosotros pagando por nuestra cuenta, cuando Él ya pagó, cuando Él ya te dio libertad, cuando Él ya nos dio sanidad, cuando Él ya nos dio provisión, cuando Él ya nos dio propósito, destino, vida y vida en abundancia. Por eso hoy
tomamos este yugo del mundo, este yugo que nos trae duda, incredulidad, problemas en la salud, estrés, ansiedad, abandono a nuestros hijos, abandono a nuestro esposo, a nuestra esposa, y lo soltamos en el nombre de Jesús. Suelta ese yugo en el nombre de Jesús. Di: suelto este yugo de la maldición del trabajo en el nombre de Jesús. Hoy soy libre de este yugo en el nombre de Jesús. Pero hoy miro cara a cara al Hijo de Dios y tomado de su mano le digo: Señor, hoy quiero llevar tu yugo. Pon tu yugo sobre mis lomos, Señor. Pon tu yugo y tu carga sobre mi vida, Señor. Enséñame a orar, Dios, llevando tu carga. Enséñame a amar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, entendiendo que es tu yugo. Enséñame a trabajar, Dios, aún en el lugar que esté, entendiendo que ahora no lo hago para Egipto, sino que ahora lo hago para ti, Señor. Y llévame a esa tierra, Padre Santo, que tú has prometido, que fluye leche y miel, que hay libertad financiera, que las deudas se empiezan a ir, Señor, que las crisis se empiezan a ir, que la ansiedad se marcha, Señor, que la angustia desaparece, que el despropósito se va, que la depresión se cae, Señor. Llévame a ese Canaán prometido. Hoy tomo tu yugo, Señor, y aprendo de ti, y tomo la decisión, Dios, de escucharte todos los días hasta que lleguemos a ese lugar, Señor, donde no trabajamos por el dinero, Dios, sino el dinero trabaja por nosotros, Padre Santo, porque tú eres el dueño, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy declaramos libertad de toda esclavitud del mundo sobre nuestra vida. Y hoy tomamos en el nombre de Jesús la carga del Evangelio, la carga de Cristo, la carga de la familia, la carga de la oración, la carga de la iglesia, la carga del evangelismo, la carga del estudio bíblico, Señor. Y declaramos de nuestros labios: tú harás como prometiste, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Suelta esas cargas.